Yolanda Díaz solamente le falta decir OTAN no, bases fuera, elecciones no, que me quedo fuera. España está gobernada por un gobierno que carece de autoritas, porque lo que dice que va a hacer lo puede cambiar en 24 horas. Que Sánchez no supiera nada de cómo se manejaba esta cuadrilla, es que es imposible con gente con la que convive tanto tiempo las 24 horas del día, es que se le ve. Está tan claro que Sánchez sabía lo que era Ábalos y lo que estaba haciendo Ábalos que por eso se lo quitó del medio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como ustedes quieran, el orden de los factores no altera el producto, decían o aprendíamos en matemáticas cuando éramos pequeños. Gracias en cualquier caso por estar con nosotros, por participar, por sintonizar, por descargarse un episodio más de La Plaza. Ya saben ustedes, la mesa de debate, la tertulia, que regularmente se graba aquí, en los estudios de Economía Digital, y que intenta darle un poquito la vuelta a la actualidad más inmediata que se ha producido a lo largo de los últimos días. Habrá que empezar, nosotros ya lo hacemos, lo intentamos hacer cada semana, pero habrá que empezar a pensar en deconstruir a nuestro presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Un hombre que se mueve mejor y le interesa mucho más el lenguaje que los hechos, incluso que la realidad. Ante los primeros espantos que causaron sus muy radicales giros de guión, recuerden aquello de que ni España ni él podrían dormir tranquilos con Podemos en el gobierno, a un profundo abrazo al cabo de muy pocos días, casi horas, y Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno. Recuerden también aquello de que nunca pactaré con Bildu. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Que nunca pactaré con Bildu. Al cariño que se demuestran ahora, tanto público, no sé si privado, pues fíjense. Recuerden lo de la amnistía de Puigdemont, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a aburrirles con cosas que todos ustedes ya conocen y espero que no hayan normalizado, que no hayan interiorizado. Cuando fue preguntado por Carlos Alsina sobre por qué había mentido al electorado, pues inventó un nuevo giro del lenguaje. Dijo, no eran mentiras, son cambios de opinión. Bueno, el personaje, hay que reconocerlo, se ha ido superando con el tiempo. Era difícil, pero lo está logrando. Cada vez es capaz de rizar más el rizo. Ayer, esto lo estamos grabando un viernes por la mañana, un viernes 21, el presidente Sánchez se mostró molesto porque se llamase rearme en Europa al rearme. Prefiere que se le diga, si no estoy equivocado, inversión en tecnología de doble uso. Bueno, supongo que de doble uso se referirá, por ejemplo, a los 2 millones de cartuchos que ha pedido una comisaria europea para enviar urgentemente a Ucrania, y el doble uso debe ser los cartuchos matan y el siguiente uso, el otro uso, debe ser el reciclado. No lo sé, cuesta trabajo. No es rearme las ingentes cantidades de dinero que la Unión Europea está dispuesta a invertir en misiles, en radares, en drones, sistemas de etcétera, etcétera, no es rearme. Bueno, tras lo de miembros y miembros, no está mal, el convertir rearme en tecnología de doble uso. En fin, son las cosas de nuestro presidente, pero no son las cosas de nuestro presidente, son nuestras cosas. Son nuestras cosas. Para mí es grave esto. Para ustedes no lo sé, lo tendrán que decidir ustedes. Y lo que les parece a nuestros contertulios de hoy, nuestros compañeros de hoy en la plaza, pues lo dirán ellos. Yo no sé quién, evidentemente, para hablar en nombre de nadie. Este episodio, iba a decir esta tarde, esta noche, este día, pero ya iba a ser ya muy reiterativo. Están Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Juan. Y desde el País Vasco, nada más y nada menos que don Miguel Ángel Idígoras. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bueno, es un placer, Juan, Alejandro. Pues igualmente, por supuesto. Vamos a empezar, si os parece, a desarrollar el tema de defensa, pero también ha sido una semana ya rica en escenas, y no de matrimonio, sino de política. Bueno, de matrimonio también. Con Ábalos siempre hay escenas de matrimonio. Muchas, Esas no faltan. Vamos a empezar, que ya no nos contenemos, ya no nos podemos contener. Empezamos ahora mismo.
Vamos a empezar, Alejandro, Miguel Ángel. Podemos empezar también por lo de Ábalos, porque lo que se ha sabido esta semana es que tendría WhatsApp, si tendríamos que convertirnos casi en guionistas o en humoristas y se haría solo el guión. La verdad es que deberían reducirnos el sueldo porque el guión se haría solo, pero no es eso, no es eso. Hay creo que un periódico hoy sacaba la foto de Sánchez ganando las primarias y la corte del faraón era espectacular. Santos, Cerdán, José Luis Ábalos, un tal Cervillo, me parece que estaba por ahí, y si se mira un poquitín, se rasca un poquitín en la foto, estaría Coldo, y no sabemos quién más, pero ahí estaban. Esta era la primera fila de Sánchez, a lo que parece ser que no se da por aludido. Vamos, cualquier día de estos nos dice Pedro Sánchez que es que no los conocía. Vamos a ver qué idioma es capaz, o qué neolenguaje es capaz de utilizar para esto. Pero en fin, Alejandro. Sí, porque ya se ha visto con Defensa cómo le da la vuelta, que en eso es un especialista. Pero la sensación que nos queda ayer fue de bochorno, de ridículo total, tanto en Bruselas como aquí en el Congreso de los Diputados. Allí, en un momento tan grave que vive Europa, y al presidente lo que le preocupa es que no se le llame rearme a lo que en realidad es un rearme en toda regla, y por muchas vueltas que le dé, lo que quiere Europa no es que invierta en antivirus. Es un rearme exponencial. Claro. No es simplemente sustituir un rearme de sustitución siquiera, es un rearme exponencial. Y ya ha dicho que hay que comprar misiles, drones, sistemas de defensa y no comprar Prosegur, antialarma y antivirus, ¿no? Que es lo que parece que quiere el presidente Sánchez. Como digo, esa, por su lado, una posición totalmente ridícula que no tiene ningún recorrido. Y otra también que llama la atención, que vamos presumiendo por todo el mundo y de Europa de contar con la economía más potente, el motor del crecimiento europeo, la que más crece, la mejor del mundo, y resulta que va Sánchez mendigando por los pasillos de Bruselas que le financien el gasto en defensa, porque no tenemos presupuesto ni dinero para hacerlo. Una contradicción. Y como decía, esas dos cosas pasaban en Bruselas, y en Madrid, en el Congreso de los Diputados, una vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, votaba a favor de que España saliera de la OTAN. Lo que digo, pero bueno, ¿dónde estaba esta gente que han estado congelada como Walt Disney 40 años y han aparecido ahora de pronto con esos mensajes que ya no se llevan, y sobre todo en este momento crítico y con la frontera sur que tenemos nosotros? ¿Qué pasaría si salimos de la OTAN y nos atacan? Ellos que creen que vendrían Putin en nuestra ayuda. Y sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Y sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Porque lo grave es que sigue siendo vicepresidenta del gobierno de España votando contra la OTAN en sede parlamentaria. Es que estamos en manos de mentes infantiles. Es que no me explico. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que es un poco política de adolescente, ¿no? Lo que está haciendo este presidente, que lo que veo, bueno, yo creo que es el presidente que mejor finge gobernar, ¿no? Porque no está gobernando, está en una situación muy, muy complicada, ¿no? Fíjate que no tiene presupuestos, la corrupción le llega hasta las orejas, está gobernado por un prófugo de la justicia que decide la política migratoria de este país, y luego tiene a los socios de gobierno, los tiene como una jaula de grillos, ¿no? Efectivamente, como decía Alejandro, era bochornoso ver ayer cómo, mientras él en Bruselas intentaba hacer juegos semánticos sobre la cuestión del rearme, la vicepresidenta estaba diciendo no a la OTAN, salirse de la OTAN, y me pareció leer que incluso no sé quién de ese mismo grupo pedía la disolución de la Organización Atlántica, ¿no? Ya solo les faltaba decir que entreguen las armas y que se vuelvan a su casa, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una política adolescente, pero que es la que les sirve a ellos para mantenerse, porque a Yolanda Díaz solamente le falta decir OTAN no, bases fuera, elecciones no, que me quedo fuera. Porque esa es la historia, ¿no? Yo creo que... Pareado. Ese es buen lema. Claro, y Sánchez lo sabe. Sánchez sabe, y detrás de esos juegos semánticos se ríe un poco porque dice, mira, esta izquierda que dice no a la OTAN se lo va a comer con patatas. ¿Por qué? Porque si no, se va fuera del gobierno. Si yo tengo que convocar elecciones, se quedan fuera. Y si se quedan fuera, bueno, pues efectivamente no vuelven a estar en ningún chiringuito, ni vuelven a verse como se están viendo ahora, ¿no? Y esa tragedia la estamos pagando en España. Estamos pagando esa situación de un Frankenstein
que se está tambaleando, pero que no termina de caer, pues porque tiene a veces, no sé, endorfinas de mantenerse en el poder, ¿no? Que es lo que mantiene a todos estos, a Esquerra y demás, Esquerra contra Junts, hablaremos, ¿no? Pero, y de unos contra otros, pero cuando llega la hora de la verdad, no se vuelven contra el presidente del gobierno, se vuelven contra el PP, y a cualquier pregunta que se les haga es Mazón Ayuso, y si se les vuelve a preguntar es Ayuso Mazón. Entonces, yo creo que hay que insistir en que esta es una situación peligrosa, dañina para el país y que hay que convocar elecciones cuanto antes. Lo decía Felipe González, que fíjate, bueno, un poco porque la gente de la izquierda de aquella época lo pueda entender, ¿no? Quienes todavía queden socialistas de esa época que defienden la política de Pedro Sánchez deberían entender que en condiciones normales esto no puede continuar y que hay que convocar elecciones y que hay que aclarar la situación en un momento tan complicado de la historia de Europa y del mundo, ¿no? Fíjate, yo creo que a mí me preocupan todas estas cosas, nos preocupan a todos, evidentemente, ¿no? Es que a veces tiene uno la sensación de que se hace pesado, repetitivo, cansino, pero es que esa es la situación que vivimos cada día, ¿no? Y de verdad que tampoco creo que sea positivo dar un mensaje negativo. Yo creo que los medios vamos a acabar pagándolo, ¿no? Nos vamos a convertir sistemáticamente en plañideros, en personas portavoces de un apocalipsis por venir. ¿Pero qué quieren que les contemos? Es que esto es lo que está sucediendo. Aquellos que nos tachan de negativistas, de derrotistas, de estar cantando que el mundo se acaba y tal, pues no sé si se acaba el mundo, pero ¿qué quieren que les contemos? Mire, a mí me preocupa, de todas estas cosas que ya me resultan extrañas, me preocupa el mensaje de fondo que se da a la ciudadanía. Y se da un mensaje de fondo de que hay un gobierno que no gobierna, como habéis dicho, un gobierno que no tiene autoridad. O sea, es que España está gobernada por un gobierno que carece de autoritas. Que carece de autoritas porque lo que dice que va a hacer lo puede cambiar en 24 horas. O sea, esa autoridad que se mina no es solo la de Pedro Sánchez, es la del gobierno de España. Y quien venga después, si viene alguien después, padecerá de entrada esa falta de autoridad. Esa falta de autoridad, pues de un señor que ya carece de autoridad en Europa, porque ¿qué vas a decir? Si estás gobernando porque te deja Puigdemont y una señora que va por ahí diciendo no a la OTAN y no eres capaz de sacar adelante la ley del suelo cuando dices que la vivienda es un gravísimo problema, ya nadie se acuerda de los miles de viviendas que has prometido que vas a construir y que no vas a hacer, tienes una reforma laboral que la estás desgajando, estás gobernando sin presupuestos, cosa que es que debería ser ilegítimo, o sea, debería ser causa de disolución automática. Una empresa que tiene un patrimonio neto negativo es causa de disolución. Ya está, y cualquiera puede instarlo. Un gobierno que gobierna sin presupuestos debería ser causa de disolución automática, no debería ser voluntad del presidente. Le doy un año de prórroga, si queréis, no más, para no convocar elecciones cada 3 meses. Porque es que los presupuestos es el compromiso con la nación de lo que tú vas a hacer. Y lo tienen que validar los representantes de la nación. Pues es que está sin presupuestos, es que ya no le preocupa, es que ya no se oculta de decirlo. Y dice, bueno, pues continuaremos con los que hay. Es que ayer se vio cómo analizaba con los presupuestos cuando le preguntaron por esta situación y si tenía pensado convocar elecciones, que encima... como no me voy a preguntar esto a mí, convocar elecciones, pero eso cómo puede ser. Y es verdad que, como decía Miguel Ángel, que eso es al grupo Frankenstein, ese es el movimiento que le une el estar atornillado al poder y el no jugársela en unas elecciones que seguro que salían mal parados. Pero ¿qué pasa? Que incluso en este tema de defensa se va a escapar. Porque al final, aunque tuviera que pasar por el Congreso, el PP le va a dar su apoyo. Yo creo que la presión de Europa, del PP europeo, de von der Leyen y de todos los líderes del resto de países harían que Feijóo tuviera pues yo creo que sería un error, que apoyar. Y entonces también se va a librar de esta. Y ya cubierto defensa, cubierto la ley de extranjería, pues seguimos navegando sin presupuesto, que no es
lo que más le preocupe en estos momentos, sino el tener más margen para seguir en el poder. Ahí va a estar la clave, porque si no, esto sí podría tumbar a este gobierno si llegara al Congreso y no pudiera sacar adelante el gasto en defensa. Pero el PP tiene esa llave y yo pienso que la apoyaría, no sé. Sí, venga. Pues sí, afortunadamente para Sánchez no hay ningún cisne negro en el horizonte, ¿no? Que es posiblemente lo que pensamos todos que puede surgir para acabar con esta situación. Como dice Alejandro, en otras condiciones el tema de la defensa podría suponer una crisis de un gobierno en cualquier gobierno normal, ¿no? Es decir, un gobierno que se divide absolutamente y de manera tan tajante, pues no podría continuar. Pero es que va a tener la suerte de que tiene el respaldo de la oposición para sacar adelante la cuestión de la defensa, ¿no? Y el Partido Popular, lógicamente, va a pensar con clave de país, con clave de Estado, y no le va a quedar otra que apoyar esto, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene Pedro Sánchez. Y como digo, si estamos esperando a que surja algo que altere la situación actual, pues lo tenemos francamente complicado, ¿no? Aunque puede haber, yo no descarto que pueda haber en un momento determinado, ¿no? Pero tienen tanta capacidad de resistencia, no solamente él, hay que pensar en la izquierda que le apoya, en el nacionalismo que le apoya, ¿no? Que permiten que se mantenga una coalición de gobierno absolutamente antinatura, ¿no? Y la llaman progresista y se quedan tan anchos, aunque luego se sacuden entre ellos, como vemos que dice Rufián, les llama a Junts la derecha, no sé cómo se llama, ¿no? La derecha gorrona y los rodalíes y el no sé cuál. Bueno, y al PNV lo mismo, y a Sumar y Podemos, todos están exactamente igual. No saben que si hay elecciones se acabaría con esta situación. Y por eso no presenta presupuestos. O sea, Sánchez no va a ir al Parlamento a debatir los presupuestos porque si no presentarlos es ya de dudosa inconstitucionalidad, bueno, de dudosa no, absoluta inconstitucionalidad. Si es derrotado en el Parlamento, ahí es cuando de verdad debería convocar elecciones. Y eso es lo que evita tener que llevarlo al Parlamento, sufrir una derrota y verse obligado entonces sí a convocar elecciones. Y eso lo va a evitar absolutamente. Y sabe que tienen tanta necesidad sus socios de seguir en el gobierno y de mantenerle a él en la Moncloa, que es capaz absolutamente de todo. Y luego juega con las palabras, que es la manera de ahormar el discurso en función del momento de las necesidades. Para eso tienen no sé cuántos asesores en Moncloa, ¿no? Que son capaces de llamar a una cosa un día y la contraria al siguiente, pero todo sigue absolutamente igual. O nos hacen pensar que todo sigue absolutamente igual, ¿no? Y un poco por acabar, lo que decías antes, Juan, que somos portadores de malas noticias, parece que somos agoreros. Hombre, yo creo que después de este gobierno, porque habrá un después de este gobierno, habrá gente que tendrá que reflexionar sobre el papel que jugó a lo largo del gobierno de Pedro Sánchez y en qué posición estuvo y cómo defendió determinadas actitudes, ¿no? Y eso, a ver, yo no estoy llamando aquí ahora a la venganza cuando se cambia de un régimen hacia otro, ¿no? Pero sí creo que hay determinados estamentos que se han puesto en una situación francamente difícil para seguir contando con ellos cuando haya un cambio y cuando de verdad haya que trabajar por la sociedad española y sobre todo por un ejercicio absolutamente democrático de participación general, ¿no? Y no de defensa de un sistema y de un gobierno que mantiene a buena parte de este país pues a base de paguitas y subvenciones, ¿no? Pero fíjate, habláis del Partido Popular. ¿En función de qué va el Partido Popular a apoyar y a salvarle las castañas a Pedro Sánchez en un tema crucial como es el tema de la política de defensa? ¿De verdad creéis que es tan honesto Pedro Sánchez que si el PP no le apoya va a convocar elecciones Pedro Sánchez per se? ¿O va a seguir haciendo el gasto que tiene comprometido porque no puede evadirse de ello? Por lo tanto, el PP es prescindible. Lo que le está tendiendo simplemente es una trampa. Están jugando a eso. Porque si el PP no la apoya, estoy convencido de que Sánchez, solo tiene dos caminos. O convoca elecciones generales, aleluya, ojalá, oiga, ya está bien, vamos a acabar con esta juerga, con este circo. O no convoca elecciones generales, se ratifica en su papel iliberal, anticonstitucional, y hace el gasto de defensa, con lo cual no hipoteca nada de Europa. Yo no veo más que esas dos soluciones. Por lo tanto, no nos engañemos, el voto del PP para el gasto de defensa no es definitivo.
no tengo la impresión. Y por el contrario, ¿en base a qué? Porque el PP es un partido de Estado, hombre, pues no sé si el PP será un partido de Estado, pues parece ser que sí, también lo era el PSOE hasta hace poco, pero el PSOE no lo es, porque un partido de Estado, si no tiene presupuestos, que eso es el Estado, convoca elecciones. Yo creo que esta pedagogía es necesaria hacerla para el Partido Popular, porque es que si no, no se va a entender que vaya a Europa denunciando a Sánchez, pero luego le apruebe algo tan estratégico como es la política de defensa o el gasto militar. Eso es incoherente, porque en Europa le van a decir, oiga, me viene usted aquí a mí intentando implicar en sus problemas hoy por hoy internos, que no son solo internos, pero luego usted le apoya, porque usted va a ser el que va a hacer que Sánchez siga adelante con algo tan importante como el gasto militar aprobado. Yo creo que el PP no debe de caer en esa trampa. Sé que puede ser duro, no lo va a hacer Sánchez. Y si convoca elecciones porque el PP no lo apoya, oye, yo creo que, dada la situación, es lo que habría que hacer. Por lo tanto, pienso, no lo sé. No, el PP el análisis que hace es que es una decisión que trasciende a Sánchez, que trasciende a España, que es una decisión él no es más importante para ello. Ya, pero lo que ven es que más es una imposición de Europa, es respaldar a la política europea más que respaldar a Sánchez. Entonces, en ese sentido, esa es la lectura que ellos hacen y consideran que por eso tendrían que apoyar. Pero antes de eso no podremos respaldar a Europa si antes nos salvamos que quede excesivamente exagerado España. Es imposible. Es imposible, o es contradictorio respaldar la política europea, construir Europa, estar a las duras y las maduras en Europa, si permitimos que siga instalado en España un gobierno que gobierna sin presupuestos, decretando el gasto a su libre albedrío. Yo creo que entiendo las presiones, lo entiendo todo, pero me parece que esa pedagogía es mi opinión, al menos, Alejandro. Hay que hacerla. Oye, yo creo que si efectivamente no apoyar a Sánchez en la aprobación de los presupuestos de defensa supusiera una convocatoria de elecciones, yo estaría de acuerdo con Juan en que efectivamente yo no apoyaría a Sánchez. Quizás es más urgente que importante, ¿no? Hay que ir a lo urgente, que es echar a Sánchez, que lo importante, que es el presupuesto de defensa, ¿no? Porque piensa, si hay elecciones, gana el Partido Popular, hay un gobierno diferente al actual, y entonces ya se aprobaría sin ninguna dificultad. Miguel Ángel, o no. Estamos dando por sentado. Bueno. Es la alternativa natural. Hombre, si volvemos a las mismas, pues entonces ya nos podemos dar por finiquitados, ¿no? No lo sé, pero en todo caso es bueno que ante una situación que ha cambiado tanto, recordemos que fuimos a estas elecciones creyéndonos que gobernara quien gobernara, Puigdemont no iba a ser amnistiado, que gobernara quien gobernara se iba a hacer una política, no voy a repetirlo. Oye, pero esto hace ya 2 años, ¿no? Me parece, ¿no? Pues yo creo que esas razones que sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ahí falló Feijóo el penalti y ahí se acabó todo, ¿no? En las últimas elecciones generales. Pero si eso no sucede, es decir, si el PP vuelve a gobernar, yo creo que se reconduciría la situación del presupuesto de defensa, caso de que no se aprobara ahora, ¿no? Es decir, yo siguiendo por ese timing, sería, si no se apoya a Sánchez, se convocan elecciones, si se convocan elecciones, gana la derecha, y si gana la derecha, entonces ya se aprueban los presupuestos de defensa, ¿no? Si eso es así, pues, pero, pues sí. Y yo os pregunto, dudo de que eso sea así. Pero Miguel Ángel, si el PP no apoya a Sánchez, si Sánchez no convoca elecciones, ¿Sánchez no va a hacer el gasto militar? Claro que lo va a hacer. Sí. Entonces... Sí. No, por eso esa es la segunda parte de la segunda parte de la explicación, que yo, es decir, si el PP no apoya los presupuestos de defensa, yo creo que es un mal mensaje hacia Europa, ¿no? Es decir, que un partido como el Partido Popular, que encima está en el partido mayoritario en Europa, en España no apoya la política de defensa europea, pues es algo que posiblemente se le iba a recordar durante mucho tiempo después, ¿no? Y además dices, total, ¿para qué? Si los va a tener que aprobar, vía decreto, vía Consejo de Ministros, no sé cómo, pero lo va a tener que aprobar, ¿no? Bueno, pues para eso mejor seguimos con la coherencia de nuestra política, digo, pensando en el papel de Feijóo, seguimos con la coherencia de nuestra política, que es tener una política clara de defensa y de aumento de los presupuestos en ese sentido, y que Europa no dude de que nosotros estamos en esa línea, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esa trampa ya la ha tendido también antes Sánchez de otra manera, ¿no? A la oposición se la ha tendido.
pero yo creo, y, sí, y estoy de acuerdo con lo que decía antes Alejandro, que es más un mensaje hacia Europa, ¿no? Y sobre todo dejar bien claro que la incoherencia, y cualquiera que lo vea, cualquier observador mínimamente neutral se da cuenta de que el problema que tiene España es fundamentalmente un gobierno dividido y un gobierno que está en un porcentaje muy amplio en manos de una izquierda que es absolutamente anacrónica, ¿no? Que está pensando con la mentalidad de los años 70 y que eso pues, nos va a llevar a una situación muy complicada caso de seguir adelante este gobierno, ¿no? Y eso yo creo que ese mensaje lo tienen que entender en Europa y creo que lo entienden, ¿no? ¿Pero de verdad creéis que así piensa la izquierda? ¿O simplemente es el ropaje del que se están notando para asistir a la fiesta del gobierno? No lo sé. Es que o sea, ayer había una frase que era verdad, ¿no? Preguntado un dirigente, un ministro, ministra, no lo sé, parece del grupo mayoritario, decían, oiga, qué terrible, ¿no? Ayer las votaciones que ha perdido el PP. Dice, sí, pero bueno, tampoco son importantes porque eran deliberativas, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, hemos venido a jugar al Congreso, ¿no? Hemos venido al patio de recreo aquí al Congreso, ¿no? O sea, que cogemos el Congreso y tenemos, con lo que está ocurriendo en España, me lo comentabas tú antes, Alejandro, votando en contra de Trump, si se va a comprar o se va a quedar con Groenlandia, lo del resort de Gaza. No hay otras cosas que hacer, no existe... No tenemos que aprobar sino los presupuestos, partidas, o sea, hay que votar en el Congreso. Por eso digo que siguen como en las asambleas estudiantiles de los años 70, ¿no? Y esa división de la que hablaba también Miguel Ángel, y hemos hablado todo, se va a ver ahora en otro capítulo nuevo, que es el salario mínimo y la tributación a Hacienda, que ahí el PP sí parece que va a votar a favor y va a apoyar a Yolanda Díaz y va a dejar a Montero y a Sánchez otra vez al descubierto, ¿no? Y es que ya ve que nada, que es que no puede sacar absolutamente nada adelante, ¿no? Dos cositas más de esto. El tema Ábalos, no os voy a privar del placer de hacer algún comentario sobre el tema Ábalos. No soy tan malvado. Y después la decisión de la audiencia de Sevilla, me parece relevante, de rebelarse contra el Tribunal Constitucional e iniciar el camino para que la justicia europea pueda revisar la actuación del Tribunal Constitucional Especial de su mayoría progresista y del conde Pompidou cuando anuló la sentencia de los juicios del ERE. Hay algunos precedentes en Europa, pero cuando se hablaba de falta de liderazgo, es que ni siquiera no ya es que estés irrumpiendo en el campo de la justicia, es que tampoco en la justicia de alguna forma estás sabiendo gobernarla, ¿no? Ni siquiera para tus intereses, pero en fin. No, pero sobre todo en el tema del Tribunal Constitucional es muy importante esta decisión de la audiencia de Sevilla y sobre todo también con todo lo que costó el proceso de los ERES, lo largo que fue, tan complejo hasta conseguir la condena de los imputados, que fue un trabajo laborioso por parte de los jueces. Hombre, que venga el Tribunal Constitucional y en un plis-plate desmonte todo eso, pues lógico, esta reacción y llevarlo a Europa y decir, oiga, que esta interpretación que están haciendo de la malversación, de la corrupción y tal, por parte de conde Pompidou y su equipo, no parece que esté en línea con la Unión Europea. Entonces queremos que os pronunciéis sobre esta sentencia. Sí, Yo creo que es bastante interesante, importante y sobre todo por la indignación que ha creado, como ha tumbado un proceso tan meticuloso, ¿no? Ahí Felipe González apoya la decisión de conde Pompidou, de amnistiar, Sí. amnistiar a sus ex camaradas. Yo creo que quien nos puede salvar a los españoles de ser Venezuela es Europa, ¿no? No hay otra. Si al final el fiscal general del Estado depende de quién depende y el presidente del Tribunal Constitucional también depende de quién depende, pues al final te vas dando cuenta de que todo el sistema judicial, aunque el Tribunal Constitucional no sea un tribunal judicial, como propiamente dicho, ¿no? En stricto sensu, pero lo que está claro es que si al final un gobierno o un presidente de un gobierno coloca al frente del Tribunal Constitucional a uno de su cuerda en la Fiscalía también, pues es que al final no hay justicia en este país. O sea, no hay justicia que haga justicia, por repetirme, ¿no? Pero es así. Yo creo que quien nos salva de llevar una deriva
caribeña o de República Bananera, pues eso, sin duda es Europa, ¿no? Y yo creo que hace bien, y como decía Alejandro, ¿no? Sobre todo después del trabajo que se está haciendo en la audiencia con un caso tan complicado, con tantas ramificaciones y con tanta profundidad como son los seres o como fueron los seres, que vengan ahora de un plumazo y te digan que no, que toda esta gente queda amnistiada y no pasó nada, y poco menos casi que hay que pedirles perdón, por lo que decían desde el Partido Socialista de Andalucía, que había que pedirles perdón por haberles estado acusando de algo que no era cierto. Es decir, la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo que no era cierto? ¿Cómo que un tribunal como el de Sevilla estuvo aquí analizando una causa tan voluminosa como esa y no pasó nada? ¿Qué pasó con los 700 o 800 millones de euros que desaparecieron? ¿Tampoco existieron? ¿O dónde están? ¿No? Es un poco reírse de la gente, ¿no? Yo creo que Europa es quien, como digo, quien nos puede salvar de esa deriva venezolana, ¿no? Que tanto tienta a algunos. Yo creo que el Tribunal Constitucional no los amnistió, simplemente revisó la sentencia, lo cual es una de las razones que esgrime la audiencia de Sevilla para decir, es que el Tribunal Constitucional no está para contrasentenciar, ¿no? Claro. Me parece. Sí. Lo mencionaba antes Miguel Ángel, la situación de Esquerra Republicana, Junts. Es que no estén a peleas, a navajazos entre ellos. Es que dentro de ellos ya están a palo limpio. La situación en Esquerra Republicana es que es alucinante, con una comisión de la verdad en Esquerra Republicana para saber si dentro de Esquerra Republicana se utilizaron artimañas, que es que ya me llevo las manos a la cabeza, hablando de un posible Alzheimer, de Ernest Maragall, hablando de otras cosas. Pero ¿esto qué es? Pero de verdad, esto es un partido normal, es decir, ya no es quien lo hizo, si es que ya me es igual. Es que en el partido se pueden dar este tipo de situaciones. Yo creo que no, por ejemplo, yo creo que el papel de Puigdemont desde Bruselas o desde donde esté, o desde Waterloo, ya no sé dónde está, es un elemento que altera absolutamente la política, no ya en España, ¿no? Y sobre todo en Cataluña, y vemos a la señora Junqueras esa altivez que muestra en el Parlamento cuando dice quiten esa bandera, porque si no, no voy, etcétera, etcétera. Pues claro, eso hace chirriar la política en España, en Cataluña de una manera tremenda, ¿no? Y más que verle a Rufián como, no voy a decir que pierde los papeles, ¿no? Pero se les ve absolutamente afectados, ¿no? por esta situación. Y desconozco también muchos detalles de la política catalana, ¿eh? Pero yo creo que el papel de Puigdemont es un elemento que altera absolutamente cualquier equilibrio, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional en Cataluña. Ahora, pero Sí, digo que es verdad que en este caso Rufián metió bien el dedo en la llaga cuando le dijo a Nogueras lo de tú no quieres dar la conferencia de prensa en la sala del Congreso porque están las banderas, pero luego estáis llenando todos los consejos de administraciones públicas de empresas españolas con gente de Junts. Y es verdad, porque ahí está en Televisión Española, está en AENA, ahora en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, también otro de los consejeros es de Junts, y están en todas partes implantados, ¿no? Para que vengan con ese postureo de la bandera, que por cierto, me dolió más la posición de los periodistas que estaban allí, riéndole la gracia y no, nos vamos fuera a comparecer, no. Tú compareces aquí en esta sala, que es donde tienes que comparecer, y nos quedamos aquí, ¿no? Que entre risas todo acompañándola a la calle, que diera la rueda de prensa en la calle. Es que una de las... Antes hablaba Miguel Ángel de los estamentos que deberán, cuando las cosas, si Dios quiere o si los españoles quieren, o los dos, Dios y los españoles. Yo creo que ninguna mano va a sobrar en este caso. Vuelven las cosas a la normalidad. Habrá estamentos que tendrán que revisar su papel. Yo creo que uno de los estamentos que tendremos que revisar nuestro papel es el de los periodistas. Ya hace tiempo que teníamos que haber empezado a revisar el papel que jugamos en la sociedad, los periodistas. No lo hemos hecho y quizá pues de esas lluvias vienen los lodos actualmente con las crisis que se está padeciendo en el sector de los medios de información. No vamos a ahondar. A mí es un tema, aparte, pues lógicamente estoy implicado, que me apasiona,
Pero yo creo que cuanto más tarden los periodistas, los editores en definitiva, que son los empresarios del mundo periodístico, en hacer examen de conciencia y en analizar cuántas cosas estamos haciendo mal, pues peor nos irá al conjunto del sector periodístico. ¿Qué es eso de que te convoquen a una rueda de prensa, te desplaces al quinto pepino y no te convoquen, no te permitan hacer preguntas? Oiga, coge y envíalo usted por correo electrónico. Tengo que venir yo aquí a hacer la foto. ¿Cómo? ¿Desde cuándo los periodistas vamos a un sitio que no se nos permite hacer preguntas? Pero si es que solo tenemos que hacer preguntas los periodistas. Es que vamos de magnetófonos. Por utilizar un término antiguo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que hacer las gracias a...? Luego entraremos en un caso que está siendo actualidad, que es el caso Prisa. Pero ¿qué es eso de que los periodistas aceptamos que se nos desplace a otro sitio, que se hagan ruedas de prensa que no son ruedas de prensa, comparecencias simplemente para tomar nota? ¿De verdad ese es el papel que tenemos que cumplir? Bueno, no sé. De Ábalos no hemos dicho nada, ¿eh? Venga, pero hombre, que si yo sé que tú, si me estás pegando patadas por debajo de la mesa, tengo ya los tobillos morados. Yo sobre el tema de los medios, si me dejáis, aunque sean 15 segundos, ¿no? Yo sí distinguiría un poco también, yo entiendo porque lo he sido, un periodista de canutazo, ¿no? De los tener que ir a ruedas de prensa y demás. Fíjate, yo tengo en mi currículum haber ido a infinidad de ruedas de prensa de Herri Batasuna, en la que no se permitía hacer preguntas. Y lo aceptábamos como algo normal, porque siempre, no sé por qué, teníamos en la dirección de informativos de donde yo trabajaba, y no vaya a ser que en un momento determinado estos digan que anuncian que ETA deja de matar, o yo qué sé qué, ¿no? De asesinar. Bueno, al final el papel del periodista que va al canutazo y demás es uno, ¿no? Y generalmente está en una situación bastante precaria, laboralmente hablando. Pero el problema es los medios, quienes dirigen los medios, ¿no? El papel que juegan, su posición, cómo se han dejado dominar en base a haber recibido subvenciones, en base a la publicidad, etcétera, etcétera, cómo se controla y sobre todo cómo se está tejiendo en torno a Pedro Sánchez y a su troupe toda una batería de medios de comunicación ad hoc para cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿eh? Eso lo están preparando y lo van a tener preparado. Pero bueno, ahí lo dejo. Porque encima eso, porque decía Juan, no es que vamos a rueda de prensa y no nos dejan ni preguntar, pero es que si dejan preguntar a 4 y siempre son los mismos. O sea que encima es doble palo, ¿no? Miguel Ángel hablaba, él ha sido un periodista de televisión, fundamentalmente, supongo, no sé si habrá hecho colaboraciones en otros medios, pero fundamentalmente ha sido un periodista de televisión y es distinto, por ahí tienes que tener la imagen del momento. Ahora ya incluso las imágenes creo que las controlan ellos, pasa como los partidos de fútbol, ya los periodistas no o los mítines de los partidos políticos, ya no vas tú y coger las imágenes que quieran, es el partido el que te proporciona, o es en la liga de fútbol profesional, o es en la Moncloa la que te proporciona la imagen, lo cual ya es una censura previa. Oiga, no, déjeme que coja yo las imágenes que crea conveniente. Si usted me invita, si usted va de demócrata y yo transparencia y tal, yo cojo las imágenes que creo convenientes. Ya las imágenes, que es lo que más le preocupaba, ya han establecido esa censura previa. Me sorprendió, me enteré ya hace bastante tiempo, que los mítines de los partidos políticos la imagen te la da el partido, no la tomas tú, no vas tú libremente con tu cámara y tomas lo que quieras, ¿no? Pero el caso de la prensa escrita, ¿pero qué voy a ir yo? A no sé dónde, a que usted no me deje hacer preguntas. ¿Os acordáis cuando Pedro Sánchez y demás criticaban el plasma de Mariano Rajoy? Bueno, eso ha quedado ya, en fin, lo del plasma. Venga, pero ha puesto, digamos, ha hecho un pase torero Miguel Ángel, luego hablaremos de Ábalos, don't worry, con el tema de Prisa. Ha sido muy llamativa el artículo de opinión firmado por el presidente. Yo no sé si es normal para referirse a sí mismo. Yo creo que es una situación excepcional, ¿no? Que un presidente de un grupo utilice unas páginas del principal periódico del grupo para explicar ¿a quién? A la opinión pública. No le basta el medio que tiene para explicar la posición de su grupo. Ya no le sirve. Tiene que específicamente
enmarcar, hacer un recuadrito y decir, mire, el presidente piensa esto. Me extrañó mucho. Estoy hablando de Josep Gurlian, evidentemente, el artículo que publicó en el diario El País, diciendo que, ojo, que ahora que se cumplen 50 años, creo que decía, ¿no?, del franquismo, no vayamos a caer, o alguien no vaya a caer en la tentación. Ese alguien, pues se pueden ustedes perfectamente imaginar. No es difícil, de a quién se refería, de querer meter la mano en un medio privado. Sí. Hay quien le ha dicho, hombre, llegas tarde, Pepe, llegas tarde, Gurlian, porque tu medio lleva ya unos cuantos años haciendo lo que tú ahora, en teoría, criticas, ¿no? Pero bueno, yo siempre creo Bueno, que... fíjate, Juan, que has apuntado, yo creo, en la diana de la cuestión, porque Gurlian se refiere a Sánchez como alguien, pero no cita su nombre, No lo cita, dice ¿no? alguien. Pero fíjate, sin embargo, no tiene ningún empacho en hablar de otras etapas en las que el país ha sido atacado y demás por parte de José María Aznar y del Partido Popular. Es decir, no le importa poner nombres y apellido, partidos y demás, a ataques de otra época, pero sin embargo, en este momento, en 50 años, alguien, dice ese alguien. No, y también llamó la atención unos días después una página, porque no ha cambiado la línea editorial de Prisa esta polémica. Salvo esta sección, sigue manteniendo la misma. Entonces llamaba poderosamente la atención en el papel que le dedicaran una página entera a Núñez Feijóo reprochando a Sánchez que no le respondiera a la pregunta que le hizo sobre las maniobras del ministro Óscar López y el presidente de Telefónica con el CEO de Vivendi, una página entera afeándole a Sánchez. Eso fue lo que parecía como una página de publicidad pagada de contenido. Ya ha dicho, eso lo ponéis ahí. Esto lo ponéis ahí, impuesto ahí, esa página ahí en medio, ¿no? Que resultaba muy chocante. También de la debilidad de Gurlian, ¿no? Que necesita recurrir a estas cosas, como digo, para explicitar la línea editorial del periódico, ¿no? Entonces, bueno, pues es fácilmente entendible. Es que usted hasta ahora estaba haciendo otra cosa muy distinta de la que usted, en teoría, dice en esos artículos de opinión que quiere, defender, ¿no? Yo creo que él ve que Sánchez es insaciable en el tema del control de los medios que él quiere controlar, y cuando ha visto que iban a por él, porque iban a por él, cuando fue a París Óscar López y demás, pues Gurlian lo que ha hecho ha sido dar un puñetazo en la mesa y airearlo y dejar claro: aquí mando yo, ¿no? Yo creo, o aquí mando yo, o debéis entender que aquí mando yo. Veremos si al final la guerra termina así o cómo termina, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es una especie de voy a airear esto porque se conozca y que sepan quién eres y que sepan que sé que vienes a por mí, ¿no? Es un poco el mensaje del armenio a Pedro Sánchez, ¿no? Porque está claro que Pedro Sánchez está ormando en torno a sí mismo, no ya la Tele Sánchez, ¿no? O Tele Pedro, que decían que querían organizar desde Prisa, ¿no? Yo creo que Gurlian lo que ha hecho es lanzar un mensaje a Moncloa y a Sánchez de: me controlarás lo que yo te deje que me controles, ¿no? Digo yo, algo así me da la sensación. Sí, esta es la interpretación de Sánchez también a la reciente directiva europea sobre medios de comunicación, en la que pedían que los políticos se alejasen cada vez más de los medios, que propugnaba la independencia de los medios de comunicación, y está Sánchez en pleno asalto a Prisa, ¿no? La fábrica del bulo, que dice, Pues eso. La fábrica del fango. Después del control absoluto de Radio Televisión Española, ¿no? Y de la vergonzosa emisión del documental famoso, ¿no? De 7.291, yo escribí el otro día a propósito de eso, ¿no? Sí. En fin, tengo mi propia opinión, pero no creo que un medio público deba prestarse a ese tipo de cuestiones sin contextualizar, sin tratar, sin abordar un problema de una manera mucho más amplia, y no asumir la emisión de un documental que te viene de fuera, impuesto, y se emite por interés, cuando el interés público, si es que hay interés público sobre la cuestión, es mucho más amplio, ¿no? Y eso sí que es, para mí, mucho más grave que los periodistas se salgan por el tema de la bandera o no. Es decir, que un medio de comunicación asuma ese papel, un medio de comunicación público asuma ese papel sin rechistar, a mí me duele bastante más. Pero vamos a decir las cosas por su nombre, Miguel Ángel. Un medio y un comité de redacción, un comité de los periodistas, no sé cómo se llama en Radio Televisión Española. De redacción, sí, comité de redacción. Que hasta ahora no ha dicho nada, si no estoy equivocado.
No, sobre el respecto no. Los, Que yo sepa, no. aquellos que dijeron, o sea, que lanzaron los famosos Viernes Negros, ¿eh? Contra la intromisión del poder, ahora permanecen callados. Y supongo que también, si finalmente Televisión Española empieza a emitir Sálvame, o un sucedáneo de Sálvame, también continuarán callados, diciendo que esa es la televisión pública, ¿no? Un remedo Sí, no. de Telecinco. Efectivamente, por eso digo que cuando esto pase, que pasará, cuando este gobierno caiga, cuando la actual forma de entender la política cambie de manera radical, habrá quien deba hacer examen del papel que jugó, ¿no? Y yo creo que ahí habrá mucho que hablar, ¿no? De mucha gente, de muchos medios, de la posición de muchos y de cómo se prestaron a que este presidente de gobierno se mantuviera como se ha mantenido, ¿no? Y que están jugando un papel muy importante, además, en esa. Es decir, toda la transmisión ideológica a través de los medios, del control y de que estos medios se dejen controlar de esa manera, muchos van a tener que dar explicaciones. Sí. Dos temas económicos muy rápidos y pasamos a hablar de Ábalos, te lo prometo. Muy rápidos, porque no quiero... Uno, ¿cómo está el tema? Se están celebrando, en los momentos en que estamos grabando este episodio, se están celebrando, se celebraron ayer juntas de accionistas del Sabadell y del BBVA. ¿Cuál es tu apuesta en estos momentos? ¿Saldrá adelante la OPA? ¿No saldrá? ¿Cuál es tu...? El jueves se celebró la del Sabadell y hoy viernes se está celebrando la de BBVA en Bilbao. La OPA yo creo que va a salir adelante, pero con condiciones. Y es muy posible que el gobierno se oponga a la fusión. Esto en un principio, BBVA planteó en el arranque de la OPA que si las condiciones eran muy duras se iban a retirar de la operación, pero ahora no les importa. ¿Y por qué? Porque yo creo que hacen también esa lectura de que este gobierno no va a ser eterno, de que caerá antes o después, y ellos sí planificarían en este tiempo, aunque lleguen las elecciones dentro de 2 años, en 2027, para sentar las bases de la fusión, porque su lectura es que cualquier gobierno que llegue, si no es el mismo, lógicamente se va a mover por unos criterios empresariales, por unos criterios económicos y no por los que mueve a este gobierno. Entonces, aunque no haya fusión, si el 51% de los accionistas del Sabadell le dan visto bueno a la OPA y el gobierno no aprueba la fusión, el BBVA va a seguir adelante con esas miras puestas a un plazo de un par de años para materializarla. No sé si Miguel Ángel quiere añadir algo, si no... No, la verdad es que yo en esto sigo a pies juntillas lo que dice Alejandro, que es el que sabe del tema. Y no es una cuestión que siga muy de cerca, la verdad. Aunque como simple usuario o como persona que sigue la actualidad, me llama mucho la atención que la publicidad que emite BBVA da por hecho que tiene ya, que es parte el Sabadell es parte de ese grupo. Uh-huh. ¿Algún usuario, alguna de las personas que amablemente han sintonizado, han visto el pasado episodio de la plaza, la señora, no recuerdo ahora, no tengo aquí delante, nos pedía hablar más de Ucrania. Bueno, no lo hemos hecho hoy, pero vamos a intentar hablar más de Ucrania la semana que viene. Vamos a ser muy respetuosos con todas aquellas peticiones que ustedes nos quieran hacer, pues lógicamente no las vamos a poder atender todas, ni algunas, otras nos sentiremos más cómodos o más capacitados, no más cómodos, otras menos, pero vamos a intentar tener mucho más en cuenta, ya lo tenemos, por supuesto, sus opiniones, sus peticiones, sus comentarios, etcétera. Ábalos, Alejandro, para poner la guinda al pastel. Es verdad que el Supremo pues está acelerando la investigación sobre su patrimonio, sobre sus movimientos bancarios, que parece que otra nueva novia sale a la luz, una tal Melisa, pero yo me quedo esta semana con la frase que dijo María Jesús Montero, que se quedó a pamplá cuando se enteró de lo de Ábalos, ¿no? Y es que volvemos a lo de Rearme, volvemos a comunidad, es que nos mienten en la cara de una manera, es que nos toman por tontos, porque antes Juan hacía referencia a esa famosa foto de Sánchez con Ábalos. Ábalos, Cervillo, es que el chofer, ¿no? De verdad, en ese coche,
que iban los 4 o los 5. La cuadrilla del Peugeot. La cuadrilla del Peugeot, ¿qué creéis que hablaba? ¿Del último libro del Premio Nobel de Economía? ¿O ya hablaba? No, yo veía la exposición del Prado. Venga, por favor. Que Sánchez no supiera nada de cómo se manejaba esta cuadrilla, es que es imposible con gente con la que convive tanto tiempo las 24 horas del día. Es que se le ve, es que es imposible que no comente el comportamiento. Pueden no decirte que va a pedir un 10% si me das el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de no sé seguro cómo se llama, que si me da, puede no decirle eso en el Peugeot, pero el comportamiento, la forma de actuar, la forma de ser, ¿no notas nada? Sí. O sea, de verdad un personaje de lo que hemos sabido, estamos sabiendo, que él tampoco lo ha negado, rotundamente, como es Ábalos. Está tan claro que Sánchez sabía lo que era Ábalos y lo que estaba haciendo Ábalos, que por eso se lo quitó del medio. Porque, ¿por qué lo cesa? ¿Por qué lo quita? ¿Por qué lo aparta? Pues porque sabe de sobra lo que está haciendo, porque sabe que le va a llegar lo que está saliendo ahora. Y eso, yo no sé hasta qué punto puede haber ahí un tipo de ocultación o de incluso de prevaricación. Es decir, un presidente de un gobierno que es consciente de todas las fechorías que está haciendo un ministro y secretario de organización de su propio partido, porque dices, oiga, ¿usted por qué lo cesa? No, porque hacía una mala gestión en ese momento. No. Además creo que en un momento le dicen, no, José Luis, tú sabes por qué te ceso, tú sabes por qué te aparto. Y esa es la cuestión. El papel de Pedro Sánchez va más allá de, como dice Alejandro, de reírse de nosotros a la cara, de decir que yo no sabía nada. No. Es evidente que usted lo sabía y usted lo ocultó. Y quizás haya una responsabilidad, no lo sé, pero es posible. Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Os parece? Hemos hablado de Ábalos, de Melisa, hemos hablado de todo lo que querían. Hasta aquí hemos llegado. Gracias Miguel Ángel Idígoras, gracias a Alejandro Ramírez y gracias por supuesto a Manuel Hernández y a Gina Vanessa, que son los que están detrás de estas cámaras y por tanto detrás de lo más visible, aunque se ve mucho su trabajo en cómo salen estos episodios. Gracias a todos. Hasta pronto.